Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Chihuahua Junesha. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hay una traducción de la palabra del Señor que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Aquí en el 72, en Reina Valera en 1960, dice: mejor me es la ley de tu boca, la ley de tu boca. Pero la traducción viviente dice: tus enseñanzas. O sea que la ley es enseñanza. Es lo mismo que dice también la palabra de Dios para todos, que dice: la enseñanza que sale de tus labios vale más para mí que todo el oro y la plata. Podemos continuar leyendo más versiones, pero quedémonos ahí. El texto bíblico, queridos hermanos, que estamos leyendo, el salmista exalta el gran valor de la palabra del Señor. Ajunco versículo lanan hautenti, hermanos, lan yaun jotan elocham salmista tolmas tiveni inhanta walyaihi ok isqane comandios tu shanchikana bashunkane, el gran valor de la palabra del Señor. O sea que quiere decir, querido hermano, que kaumi mañela no ane Dios ti ayin kan hobalshi a walon yulwet toliel sagalwach akuy bejinta shiwiloch en oro al en plata seaptinani, y lo pone en un gran valor, querido hermano, muy por encima del oro y de la plata. No sé si tachenacha heyilon baitula chipach aek achamchep et Dios ti, hermanos, kane comanzi yip antoch en oro, en plata, pero no solamente un pedacito de oro, un pedacito de plata, sino que aquí que millares, ajun millares tú. YouTube Santol Achan traducción viviente Chialchan Kahti, que millones, miren, millones en oro y en plata. Wow. Hilata Kaitu Yalon Hunsa Chamtishi. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Miren. Lo pone, querido hermano, muy por encima del oro y de la plata. La palabra del Señor, querido hermano, posee un valor inestimable e incalculable. Nadie, querido hermano, puede poner el valor exacto, porque en Biblia a ti en simples y sencillas palabras, querido hermano, a Balochan Biblia no se puede comparar con millones y millones de oro y de plata en este mundo. No se puede, tiene un valor incalculable. Achan Salmo 119 ti es el capítulo de la Biblia que más exalta, el capítulo, querido, de la Biblia que más exalta la palabra de Dios. Hay un 119 ti, hermanos, yin más anyetun cholano gil jaboj. En todo, querido hermano, kawal chiajoj tanel ayon hantaj miman wal yaihyo kiskane komam Dios. La palabra de Dios es el tesoro más preciado, mi querido hermano, que ha sido entregado a la humanidad. Yo no sé por qué razón. Yo no sé por qué, querido hermano, ayontik amo alielab nojane coman Dios. Yo no sé por qué no queremos dar la importancia de la palabra del Señor, si la palabra del Señor, querido hermano, en oro, tú en plata, tú,
Pero tajuno oro tuchi alte la ayon tinani, tajuno plata tuchi alte la ayon tinani, hermano, estoy seguro de que ma shayab ilkono variasti. Ay tal chihayo glem la voz anima castiochen yet. Yo no sé por qué, querido hermano, chenne walyoche la anes comandios ti yinta juntan peyo mal payulipa inalti, porque en Biblia es un tesoro muy precioso, querido hermano. Tolmas ala ayon yu comandios. Démosle valor, hermano, a la palabra del Señor. Porque Salmo 119, querido, es el capítulo más largo de la Biblia, y nada mejor que el capítulo más largo de la Biblia para exaltar, darnos a entender el gran valor que tiene la palabra del Señor en nuestra vida. Pero me imagino, hermanos, que es el capítulo menos leído. Ya que como es un capítulo largo, hermano, que nos da a entender, que exalta la palabra del Señor, creo que es el capítulo menos leído. Seleccionar los versículos más leídos del capítulo, creo que iríamos allá en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nos iríamos allá en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, mantos tochihualas comul, pero creo que hacen versículo ti, oye, versículo canebos, versículo hostas y en un Salmo 119 ti. Pero todo el capítulo, querido hermano, nos da a entender el gran valor que tiene la palabra del Señor. La palabra del Señor, querido hermano, estima un gran valor. Podemos ver un poquito. Por ejemplo, tiene 176 versículos del capítulo 119. Existe cerca de 178 citas del salmista que enfatizan a la necesidad y la dependencia que tenemos de la palabra del Señor. O sea que yin masan il juntan versículos ti, querido hermano, porque el versículo tiene 176, el capítulo tiene 176 versículos, y estos 176 versículos, hermano, chial tejeb ayon la gran necesidad que nosotros tenemos y la gran dependencia que nosotros tenemos con la palabra del Señor. Dios ayon. La palabra del Señor, podemos decir así, yuh, por ella. Querido hermano, por eso vivimos. Yushan an ikison eko. Yuh an Biblia. Yuhis an ekomam Dios. Es más, el salmista, querido hermano, usa 9 términos diferentes de la palabra del Señor. Yinjun 119, por ejemplo, lo dice ley, lo dice testimonio, lo dice estatutos, lo dice juicios, lo dice mandatos, lo dice mandamientos, lo dice caminos, lo dice dichos, lo dice palabra. Hay 9 términos, querido hermano. Juntan tolchok yo piso jugin al ayon creyente on ti. 9 puntos al chiyaltejo versículo capítulo 119. Es más, si nos vamos otro poquito más, querido hermano, an Salmo 119 tichi ya chan hostanelo, la idea de que la palabra de Dios contiene todo lo que el ser humano necesita saber. Si alguien me pregunte por allá, pero pastor, ¿por qué somos necesitados de la palabra? ¿Por qué somos dependientes de la palabra? Biblia, querido hermano, porque la palabra de Dios contiene
todísimo lo que el ser humano necesita saber. Choche, hay se chotan eloj, lea la Biblia. Choche, hay se tieta chinachas eloj, lea la Biblia. Choche, haya conocimiento, che, lea la Biblia. Hay to se tieta al cam chinachas eloj, lea la palabra del Señor. Solamente la Biblia, porque la Biblia tiene y contiene, querido hermano, todo lo que la gente necesita saber. Así que podemos decir de esta forma, yin shakonapal, ay hermano, taayon kam chihote chihaute jane Dios y nos quedamos sonsos. Ay makchech que ya lo hay que hermano, hay intik suktak añokin kul tuton porque no lee la palabra de Dios. Abay te chicol chacanele chalon kakti, ay intik chije wauten tran Biblia, pero puedes escuchar. Chijea vení, hermano. Yin conap al chitita, por eso no queremos, querido hermano, leer la palabra del Señor. Porque si leemos la palabra del Señor, mi manchetieta lo nacha el jugo, nos hacemos sabios, querido hermano. Mire, ahí Salmo 119 encontramos consejos para jóvenes. Ahí Salmo 119, 100, encontramos consejos para los más viejitos. Chikuila y Nagyuchan, Bil Yuchan, Salmo 119. Acham Icham Anima, Chikuila y Cham Yuchan, Salmo 119. Querido hermano, igual Chijacopa. Es más, querido hermano, es más. Tachicamo aleya vení, Shicham Chep Dios ti kaitila. Exaltando el gran valor de la palabra del Señor, el salmista declara: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Hermano, hantak ya valor en Biblia ayach. ¿Cuánto es el valor que ocupa la palabra del Señor en tu corazón? Porque aquel que diga: mejor me es tu palabra que millares de oro y de plata, y nunca lee la Biblia, hay un problema allí. Porque el que da, querido hermano, el valor adecuado de la palabra del Señor, Aton Hun Makchel por lo menos toma un tiempo y empieza a leerla, empieza a meditarla, empieza a escudriñarla. Porque cuando está escudriñando la palabra del Señor, está siendo enseñado, está siendo redarguido, está siendo, querido hermano, amonestado, advertido. Mire, con cuila y tú. El Salmo 119, 127, por ejemplo, hermano, el salmista también valora la palabra de Dios, por eso dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso he amado. O sea, Chamchech Dios no solamente le da valor, mejor. Mire, no solamente le dice: mejor me es tu palabra, sino que aquí lo dice aquí en el versículo: por eso he amado. La palabra he amado cae, querido hermano, en algo que en un tiempo pasado tochiala mayal incam kulne hakane ilanan kalikam kulentinani he amado. Alguien que puede decir he amado es alguien que medita de la palabra del Señor, es alguien que sabe ya, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Querido hermano, para el salmista, el Salmo 119, la palabra del Señor, para este salmista, por eso Sanchual Tinani, hermano, él lo da un gran valor. Mi mañela pnochan. Por eso, para este salmista, la palabra del Señor es vida. Abay versículo 25, chiala. La palabra del Señor es consuelo. Vida, porque yinchan ikisin, yuchan ikisin, chicham. Versículo 25. 2. Consuelo. Ahí, versículo 50, chialcham, yuhak anetichiwi mimanilinkul. 3.
es eterna, querido hermano. Versículo 89. En Biblia, al final. Por eso bien dijo Jesús: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. 4. Hermano, hay Salmos 119, 103. Es dulce. Hermano, 5 es lámpara, chitzectane, hermanos, versículo 105. 6, lumbrera, hermano, versículo 105. 7, sumamente pura. 140. 8, querido hermano, y verdadera. 142. Acá es Dios. Y el más anilzechiala. Aquí, querido hermano, miren, lo caracteriza en 8 puntos lo que es la palabra del Señor para el creyente. ¿Qué es la palabra del Señor para ti? ¿Cómo lo piensa usted? La existencia entonces de la Biblia como libro para el pueblo, querido hermano, a existencia en Biblia sin es el mayor beneficio que haya experimentado la raza humana. Es algo maravilloso. Gracias a Dios por eso. Todo esfuerzo por despreciarla es un crimen contra la humanidad. Por eso cualquiera que diga, querido hermano, así decía un gran pensador, filósofo alemán llamado Emmanuel. Este hombre dijo: todo esfuerzo, querido, por despreciarla es un crimen contra la humanidad. Cualquiera que diga: no, la palabra se llama ¿sí? Hay que tener mucho, hermano, esto es muy peligroso. Hay que tenerlo muy en cuenta, la palabra del Señor, que es de gran valor. Dios es más que el oro y la plata, que millares de oro y de la plata. Para ti, ¿qué valor tiene la palabra del Señor? Hantak valor en Biblia yin apishan ayasti. Si tiene gran valor, YouTube ayan waka noch aute matze ila hoch aute ahoj kuyu kashpei palne. También mañana nos ane con sin apishan, hermano, por lo menos hayan chota no. Ni hay facilidad. Hasta allí en audio, Dios, solamente lo reproduces ahí en un capítulo mientras escuches. Hermano, la palabra del Señor es importante, pero no me puedes decir si Yelton, pastor, mi mañana no es Dios, y si nunca lo lees, si nunca meditas en él. Igual Dios con Chiyuj anes coman Dios. Hoy esta tarde, querido hermano, podemos agradecer al Señor por esto. Igual Dios con Chip ay coman Dios yujis ane. Por ella, shan ikison ekoj mayal jala, ay kumimanil kokulchiyin, ay kukinal chijiyin y tantas cosas más. Y uno hapshin, ay honohanoj y chalojon. Bendito Dios, queremos darte a ti gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es hermosa. Tu palabra, Señor, es bonita. Tu palabra tiene un gran valor. Ashkamaya lial chamachech bestila. Ek pañela pnoch añintach en oro kapashintach en plata. Igual Dios junti mamin. Yino alapi chico an ayach. Que nos ayudes para darle un lugar hermoso. Darle, Señor, un lugar adecuado a tu palabra. Y que tu palabra ocupe su lugar. Mamin yinko pishan. Igual Dios, Señor. Danos más deseo, más gozo para leer tu palabra, meditarla y ponerla en práctica. Igual Dios, yo más anishin, yina pichon chalich halkan Dios al kapayuko programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.